El enigma de Angkor Wat, el imperio caído de un rey divino. Bienvenidos a esta exploración. A ver, para empezar, imaginemos un escenario completamente envuelto en sombras, el corazón mismo del majestuoso Imperio Gemer. Un imperio que alguna vez fue vibrante, ruidoso, increíblemente poderoso y que, de buenas a primeras, queda en un completo y absoluto silencio, desapareciendo para ser tragado por una jungla densa y oscura. Da escalofríos, ¿no? ¿Qué destruyó la ciudad de los dioses? Y bueno, aquí surge la gran incógnita, la pregunta del millón que ha traído de cabeza a historiadores y arqueólogos durante muchísimas décadas. Estamos hablando de la capital de un imperio que prosperó por más de 500 años, con una extensión de 3.000 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, eso es comparable al tamaño de la actual ciudad de Nueva York. Y simplemente se evaporó. Es fundamental preguntarnos, ¿qué pudo tener tanta fuerza, semejante poder devastador, para borrar del mapa una metrópolis gigante que parecía intocable? Sección 1. Sombras en la selva. Ok, entremos de lleno en esto. La atmósfera que se respira hoy en el complejo de Angkor Wat es francamente inquietante. No estamos hablando de unas ruinas cualquiera, para nada. Es un escenario monumental donde la naturaleza no solo reclamó su espacio, sino que parece haberlo asfixiado a propósito. Caminar por esos pasillos húmedos y oscuros transmite una sensación de abandono total. Una vez que el culto decayó, los espíritus oscuros atraídos por la alta energía se instalaron y convirtieron el lugar en su hogar. Las crónicas y las leyendas locales nos pintan un cuadro bastante aterrador sobre este vacío. Imagínense, se creía que la devoción de cientos de miles de personas mantenía vibrando la energía del lugar. Pero claro, al desaparecer toda esa gente, el vacío no se quedó simplemente así, vacío. La tradición dice que presencias sombrías llegaron para llenar esas galerías silenciosas, convirtiendo un faro de espiritualidad en, básicamente, una casa de fantasmas. Ejércitos espectrales de piedra tragados por la selva reptante. Es increíble cómo las raíces gigantescas y aplastantes de los árboles literalmente se han tragado la piedra a lo largo de los siglos. Estos guerreros esculpidos, que antes gritaban al mundo el inmenso poderío militar del imperio, hoy no son más que testigos fantasmales, callados, de una civilización que la selva devoró sin ninguna piedad. Es una derrota visualmente impactante del ser humano frente a la fuerza de la naturaleza. Sección 2. El ambicioso rey divino. Para entender realmente a la víctima de este colapso, tenemos que conocer al principal sospechoso detrás de este escenario embrujado. Cambiamos el ritmo un segundo y viajemos en el tiempo hasta el siglo XII, directo al reinado intenso y la verdad bastante sangriento del rey Suryavarman II. Comparó el golpe de estado con la destrucción de una serpiente. Y es que Suryavarman II no heredó un reino en paz, que va, lo arrebató con una violencia tremenda. Asesinó a su propio tío abuelo para usurpar el trono. En las antiguas inscripciones, este rey dios justificó su brutalidad de una forma escalofriante, diciendo que tomar el poder había sido literal como aplastar y destruir a una serpiente. Así fue como cimentó un gobierno de terror y poder absoluto. 37. Ahora, lo que verdaderamente llama la atención aquí es esta cifra exacta. Fueron 37 años de construcción incesante, agotadora, sin parar, un esfuerzo humano titánico solo para levantar un complejo de más de 160 hectáreas, y todo esto con un solo objetivo en mente: inmortalizar su reinado de hierro en piedra arenisca. La visión megalómana de un monarca absoluto. Esto que vemos es la pura materialización de un ego gigante. Este rey acumuló una riqueza absurda cobrando impuestos y controlando el comercio, y usó cada centavo para justificar su ascenso manchado de sangre. De hecho, obligó a todo el imperio a adorar al dios Vishnu por decreto, fusionando la imagen del dios con la suya propia. Básicamente, exigía que lo adoraran para validar su despiadado gobierno divino. Sección 3. Una máquina cósmica. Todo esto nos lleva a darnos cuenta de que esta inmensa ambición no se quedó solo en hacer el templo más grande del mundo. Para nada. Angkor Wat fue diseñado con una arrogancia arquitectónica fascinante. No era un edificio más, era una inmensa y obsesiva máquina cósmica, un intento literal de capturar la mecánica exacta del cielo y ponerla en la tierra. Monte Meru, el nexo físico y espiritual en la cosmología hindú, el hogar eterno de los dioses y el centro de toda la realidad. Para lograr este espejo celestial, la arquitectura copia exactamente el mítico Monte Meru. Las 5 altísimas torres en forma de flor de loto que coronan el templo no están ahí porque se vieran bonitas. Son la representación milimétrica de los 5 picos de esta montaña sagrada, anclando el centro del universo directamente en Camboya. La dualidad de Angkor Wat, una fortaleza física brutal y un mapa místico del universo.
Y esto ilustra de manera brillante la aterradora e hipnótica doble cara del Imperio Gemer. Por un lado, tenemos grabados que muestran una brutalidad militar implacable, pero justo al lado vemos una búsqueda de lo divino y lo etéreo. Es un mapa místico del universo, pero construido por una sociedad totalmente estructurada para la guerra y el control absoluto. Una orientación occidental única que simboliza el reino de los muertos y al dios Vishnu. Hay un pequeño detalle arquitectónico que, sinceramente, pone los pelos de punta. Casi todos los templos gemeres miran hacia el este, hacia el amanecer, la vida, el sol. Pero Angkor Wat no. Este inmenso complejo está orientado hacia el oeste, hacia el ocaso. En su cultura, esa dirección está directamente conectada con el reino de los muertos, lo que vincula este monumento, para siempre, con una tumba. Sección 4. Leyendas del abandono. Y bueno, esta vibra tan sombría ligada a la muerte nos prepara perfecto para el clímax del enigma. ¿Por qué de repente el templo dejó de latir? Tras su caída en 1431, las verdaderas razones se perdieron en el tiempo, y el vacío de información se llenó rapidísimo con las fantasías y el miedo paralizante de la gente local. Maldiciones mitológicas versus realidad arqueológica. Entonces el punto clave es este dramático contraste. Por un lado, los mitos del siglo XVI decían que Angkor fue construido por el dios Indra en una sola noche y luego maldecido por presencias malignas. Pero por el otro lado, tenemos la dura e inflexible realidad que la tecnología moderna, el mapeo por láser LIDAR, nos ha revelado escondida bajo toda esa maleza. Sección 5. El colapso climático. Y aquí es donde descubrimos al verdadero culpable. La tecnología moderna le quitó todo el misticismo de fantasmas y maldiciones a la historia y nos iluminó un asesino mucho más silencioso, pero 100% letal. No fue un ejército de demonios lo que derrumbó el imperio, fue un colapso climático y ecológico absolutamente devastador, causado, irónicamente, por la propia actividad del imperio. 750.000. Es indispensable que entendamos la magnitud del problema. Esa inmensa red de canales era el soporte vital para 750.000 habitantes. Esa brutal cantidad de gente la convertía en la ciudad preindustrial más grande del planeta entero. Y todo, absolutamente todo, dependía de un sistema de agua gigantesco, pero trágicamente frágil. La falla ecológica en cascada. Vamos a ver cómo se desató este efecto dominó paso a paso. Fue un desastre impulsado por la pura arrogancia humana. Para seguir creciendo, deforestaron a lo loco. Sin las raíces de los árboles para proteger la tierra, las lluvias extremas de los monzones barrieron con el suelo. Todo ese lodo asfixió y tapó rápidamente sus canales y embalses vitales. Y para rematar, llegaron sequías larguísimas que secaron la arcilla y la volvieron un concreto duro por donde no pasaba ni una gota. Su gran máquina de agua había muerto. La muerte de un imperio. Y la cronología final es, de verdad, una agonía total. En el año 800, el buen clima les permitió nacer y construir su ingeniería, pero en el siglo XIV llega la pequeña edad de hielo, trayendo megasequías que hicieron pedazos el sistema. Para el año 1431, esos reyes divinos gobernaban una ciudad completamente reseca, muerta de sed y súper vulnerable, presa fácil para que las fuerzas siamesas llegaran y dieran el golpe final. ¿Comparten los imperios modernos el mismo frágil talón de Aquiles del clima y la infraestructura que condenó a los reyes divinos de Angkor Wat? Piénsenlo. La selva no invadió una ciudad llena de vida. La selva solo envolvió a un cadáver ecológico. La historia de Angkor Wat nos demuestra la victoria aplastante de la naturaleza sobre la soberbia. Al mirar cómo vivimos hoy en día, tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, ¿será que nuestras gigantescas redes modernas, nuestras enormes ciudades de acero y concreto, están a un paso de sufrir de ese mismo talón de Aquiles climático? Es un recordatorio fascinante, pero a la vez aterrador, de que ninguna civilización, por muy intocable que se sienta, es realmente invencible. Hasta la próxima.